Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder una vez más tener este momento para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Perdón, no había encendido el micrófono, creí que lo había encendido. Amén. Entonces, qué bendición es poder estar una vez más para seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Bueno, estamos el día miércoles, hemos empezado a estudiar sobre el discipulador y qué se necesita para ser un discipulador, que es muy importante porque el ser discipulador es para todos. La primera enseñanza fue hace 2 miércoles, que es la preparación del discipulador, y el miércoles pasado vimos el estudio de la Biblia. Ahora, el tema de este día es principios de interpretación bíblica, principios de interpretación bíblica. Y espero que con la ayuda del Señor podamos completarlo hoy, o si no, poder dividirlo, porque es muy importante los puntos que vamos a ver. Así que acompáñeme a Romanos 15:4. Romanos 15:4. Para iniciar la enseñanza. Aquí vamos a tomar este versículo como base o como inicio para la enseñanza. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra, disponer nuestro corazón para recibirla de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué trata principios de interpretación bíblica? Trata el significado del texto bíblico. La interpretación bíblica se llama hermenéutica. Si usted en algún momento ha visto algún libro u oye que alguien habla de hermenéutica, está hablando de los principios o la manera de interpretar la Biblia. Y esta palabra, derivada de la voz griega hermeneu, que significa interpretar. Amén. Interpretar. Que es muy diferente a un razonamiento humano o a una interpretación humana. ¿Por qué razón? Porque mire, muchos hemos leído, tal vez en algún momento de nuestra vida hemos leído y hemos interpretado bajo nuestro conocimiento, bajo nuestra cultura, bajo nuestro tiempo. Y fíjese que no es así con la Biblia, porque hay que interpretar con respecto a la cultura, con respecto al tiempo, con respecto a las condiciones, etc. Entonces, cuando tratamos de explicar la Biblia, nos enfrentamos con una serie de problemas especiales, porque la Biblia fue escrita en otra época, no fue escrita en nuestro tiempo, no fue escrita en nuestro lenguaje. La Biblia está compuesta está escrita en hebreo, arameo y griego, y tienen poca conexión con el español. Le voy a poner un ejemplo. Hay palabras que nosotros ocupamos, el lenguaje más cercano que tenemos nosotros para el español es el inglés. Tal vez por la proximidad de Estados Unidos, y en este caso, que en mi caso vivo en Estados Unidos. Entonces,
el lenguaje aquí es el inglés. Y fíjese que cuando usted quiere ocupar una palabra en español, en el inglés, cuando usted lo quiere traducir, no tiene el mismo significado ni la misma fuerza. En cambio, y lo mismo sucede cuando usted hace, o cuando usted oye una palabra en inglés y la quiere llevar al español y muchas veces como que no concuerda y entonces hay que andar viendo qué palabra utilizar para poder. Entonces, tenemos un problema, una serie de problemas especiales, porque primero, la Biblia fue escrita en otra época y en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Entonces, para interpretar correctamente un texto bíblico, no basta solamente con conocer las reglas, sino más bien una coordinación de todos los elementos necesarios. ¿Qué se daba? ¿Por qué se daba? ¿Por qué se ocupó este ejemplo? ¿Por qué se movió de aquí para acá? ¿Qué es lo que se hacía? Que las vestiduras no eran las vestiduras de este tiempo, el transporte no era el transporte de estos tiempos, etcétera. Hay un montón de situaciones. Y tal vez un ejemplo en general para poder entender es, en el caso de nadar o en el caso de la natación, se puede hacer usando varios estilos correctamente. ¿Cuántas veces creemos que por tirarnos al agua, y en mi país ocupamos una palabra que es chapotear, es golpear el agua? ¿Cuántos creemos o creíamos que podíamos nadar? No, que medio movíamos las piernas y eso avanzábamos y hacíamos un relajo. Ahora, yo cuando un tiempo dije, tenía que nadar por cuestiones de la espalda, para una mejor salud, un ejercicio, y entonces yo llegaba y estaba ahí el maestro y dijo, bueno, ¿usted sabe nadar? Y yo le dije, pues no quise salir de que sí, ¿verdad? Bueno, yo creo yo que sí, pero bueno, vamos a ver qué hace. Y entonces él me puso a ver qué hacía y me dijo, no, usted está totalmente es descoordinado. Así me dijo, usted no sabe nadar, usted sabe hacer, ¿cómo se llama? Movimientos en el agua. Entonces, fíjese, no es lo mismo que yo me sentara con un manual de instrucción sobre natación para saber exactamente lo que debía hacer con los brazos y las piernas, que hubiera un maestro, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuando yo me metí al agua y traté de nadar o mostrarle al maestro que podía nadar, él me dijo, usted no sabe nadar. Simple. No se anduvo, no, me dijo, usted no sabe nadar. ¿Por qué? Porque como él es un maestro y él le ha enseñado a mucha gente y ha capacitado a mucha gente y ese es su trabajo, con solo ver cómo yo empecé, me dijo, usted no sabe nadar. Entonces me dijo, mire, deténgase. Tiene que hacer esto, esto y esto, y el agua se maneja de este y este y esta. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando uno se mete sin saber, descubre que el nadar se puede volver un arte. ¿Por qué? Porque tiene que ser dominado. ¿Qué tiene que ser dominado? La coordinación de mis brazos, de mis piernas, de mi respirar. Sí, yo me acuerdo que me tiré y empecé a bracear y él hacía y sacaba la cabeza y respiraba y me dijo, no, espérese, va a empezar a nadar, me dijo, y cada tantas braceadas cuente, 1, 2, 3, 4, no me acuerdo si era el cuarto o el quinto, saca, agarra aire y vuelve otra vez. No es estar sacando, eso le va a ayudar a uno se llega a cansar. Entonces, el nadar no solamente es una serie de reglas que se debe de memorizar, sino que tengo que saber y es aprender a coordinar eso con mi cuerpo, en el cual coordino mis brazos, mis piernas y la respiración. Entonces, la palabra de Dios tiene el significado
que Dios le dio. Y tanto usted como yo, como cualquier persona, debemos procurar entender según lo que Él quiso. Fíjese que una vez escuché a alguien que decía, existe una verdad y su opinión y lo que usted tiene es su opinión y la que yo tengo es mi opinión, pero la verdad es esta. Y los dos podemos opinar diferente a la verdad. La palabra de Dios es una verdad. ¿Y qué debemos de procurar? Debemos de procurar entender lo que el Señor quiso decir, quiso dejar para nuestras vidas. Entonces, cada uno de nosotros debemos de aprender con cuidado, óigame bien esto, debemos de aprender con cuidado y debemos de sentirnos obligados a comprender los principios de interpretación. Porque si yo no aprendo estos principios de interpretación, difícilmente voy a desempeñar el enseñarle a otros, pero principalmente el aprender y después enseñarle a los demás. Por eso es que muchas veces hay un seguimiento. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de los hermanos que están en escuela bíblica, hay una persona encargada que se tome el tiempo para revisar cada una de las enseñanzas que se le va a dar al niño en escuela bíblica. ¿Por qué razón? Porque esta persona tiene la capacidad y el conocimiento y tiene los principios de interpretación bíblica para poder descubrir si el maestro ha interpretado o no correctamente la palabra. Y así también aquellos que compartimos la palabra, no compartimos la palabra solo porque el pastor dijo, oiga, usted se va a predicar ahora. No, sino porque ha habido un seguimiento, ha habido una enseñanza. Y voy a hablar por mi caso, no puedo hablar por nadie más, pero voy a hablar por mi caso. Y cuando han habido ocasiones que yo tal vez no he ocupado, no indebidamente, tal vez no correctamente, porque son dos cosas muy diferentes. Indebidamente es querer ocupar algo como con dolo y otra cosa es porque tal vez me equivoqué o, como muchas veces, porque tengo una ignorancia fundamental sobre este tema. Entonces, en algunas ocasiones, a mí me ha corregido el pastor. Y a mí eso no me tiene por qué hacerme sentir mal, al contrario. Porque para eso tengo yo al pastor. Que yo sea un ministro, que tengo un ministerio primario, que tengo un lugar donde comparto la palabra, eso no significa que yo ya aprendí todo, al contrario, necesito. ¿Por qué? Porque cada día voy aprendiendo y comprendiendo y entendiendo cosas. Entonces, necesito que aquel maestro, que es mi maestro, que es mi pastor, me pueda decir, no, esto se interpreta así y esto se interpreta acá. ¿Y cuál es la bendición? Que al hacerlo de la manera correctamente, vamos a gozar de la iluminación y de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, primer punto, y este es fundamental. ¿Qué necesito yo para poder interpretar correctamente la palabra del Señor? ¿Cuál es el primer principio? Es leer siempre con cuidado. Hermanos, qué importante es leer bien. Muchas personas interpretan mal porque leen mal, porque se carece de una lectura comprensiva, no por otra cosa. También el leer siempre con cuidado es no leer a la carrera. A mí me ha pasado, hermano, que en algunas ocasiones yo estoy nervioso a la hora de compartir porque, hermanos, es importante no perder esa
ese deseo de dar lo mejor y muchas veces uno se puede poner nervioso porque no se quiere equivocar. Pero qué importante, hermano, desde que uno va a leer un versículo, tiene que leerlo con cuidado, tiene que ser una lectura comprensible. Entonces, para entender correctamente cualquier pasaje escrito, debemos y es necesario leerlo siempre con cuidado. Con frecuencia se cita equivocadamente el pasaje. Hay un pasaje que es 1 Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Comúnmente, ¿qué se cree de este versículo? Que el dinero, amén, que el dinero mismo es la raíz de todos los males. Entonces, hay mucha gente que dice, es que los ricos son malos. ¿Cómo? Sí, todos los ricos son malos. Es que la palabra, entonces volvámoslo a leer, porque raíz de todos los males es el dinero. No, dice, es el amar al dinero. Es el amor al dinero. Entonces, ser rico no es malo. Porque entonces empecemos a numerar. Abraham, Job, David, Salomón. Empecemos a numerar cuántos. Entonces Abraham no hubiera salido de él. No es el padre espiritual de todos nosotros, porque era rico, entonces él era malo. No. Entonces, el amar al dinero es lo que se llama raíz de la maldad. Ahora, también, tampoco es la raíz de todos los males, sino una raíz de toda clase de maldad. Amén. Entonces, no es de todos los males, es una raíz de toda clase de maldad. En estos detalles, el estudio correcto se encuentra en mejores traducciones de la Biblia. Entonces, cuando decimos que se debe leer con cuidado, esto incluye la necesidad de entender y poner atención en la gramática del texto. Yo me recuerdo que hace muchos años, ahorita se me ha, creo que la hermana Lilian, sí, la hermana Lilian. Había una hermana, o hay una hermana, porque no sé si bueno, obviemos eso. Hay una hermana, la hermana Lilian, ella fue maestra toda su vida. Y entonces me recuerdo que hace muchos años en la iglesia, el pastor le pidió que a los que estaban como estudiando para obreros principiantes, les diera lecciones de gramática para todos. Hermanos, qué importante es un acento, porque un acento le puede cambiar el sentido a un versículo. Las comas, y muchas veces las comas no las respetamos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no sabemos qué significa una palabra y no somos quienes vamos a un diccionario común, un diccionario normal, y buscar, ¿qué quiere decir esta palabra? Entonces, desafortunadamente, muchos no hemos estudiado la gramática lo bastante como para distinguir entre las varias partes de la lengua, como el caso de los nombres, de los verbos, hermano, y en el caso de los verbos, qué increíble, pasado, presente, futuro, pretérito imperfecto, imperfecto, y entonces uno empieza a ver y nadie le pone atención a eso. Entonces, como tenemos una deficiencia, hablo en general, probablemente alguno de ustedes, probablemente no es así, pero estoy hablando en general y me incluyo. Muchos de nosotros no sabemos cómo está un verbo conjugado. Y entonces venimos también de una traducción, porque lo que nosotros tenemos en el español es una traducción y no es una traducción
en el caso de la Biblia que nosotros ocupamos como base es la Reina Valera 1960, porque considero o consideramos que es de las que se mantienen más fieles. No es perfecta. Y es cierto, han habido revisiones y la que tal vez se mantiene para algunos, para mi gusto, para ponerlo así, ¿verdad? Entonces, es esa. Hay mucha gente que ocupa otras, que va más actualizado, etcétera, y todo lo demás. Entonces, muchas veces no podemos distinguir varias partes de la lengua, porque en el caso de nuestro lenguaje, que es el castellano, o algunos le pueden decir el español, pero el castellano, vemos que hay nombres, verbios, adjetivos, pronombres, conjunciones, hay frases, hay cláusulas, hay admiraciones y signos de puntuación. Y muchas veces esos pequeños detalles no los respetamos. Y qué importante es hacer la pausa. Entonces, es importante usar una versión de la Biblia que sea clara y exacta en la forma de expresarse. Las versiones más antiguas, por ejemplo, tenían una falta común al usar un estilo pesado para traducir, y esto se debía en parte a la costumbre de usar oraciones largas y complicadas. Amén. Entonces, durante los años también la lengua ha tenido transformaciones. Hay palabras que ya no utilizamos o se han dejado utilizar y estas han venido a ser reemplazadas por otras. O sucede algo también, que una palabra tiene un significado en un país y en otro país tiene otro significado. Y puede ser que ambos países hablen ya sea castellano o español. Ocupemos español. Ambos países ocupen la misma palabra, pero tiene un significado muy diferente. Amén. Entonces, el primer punto es leer siempre con cuidado, porque si no leemos con cuidado, vamos a tener un problema. Ahora, aquí viene el segundo punto, que es muy importante y en el cual se cometen muchos errores, y es el contexto. ¿Amén? El contexto. ¿Cuál es el contexto? Hay un dicho que dice que un texto sin el contexto es un pretexto. ¿Por qué razón? Porque muchos utilizan un versículo, este texto, pero no quieren ocupar el otro contexto porque ocupan el contexto para su propio beneficio, para su propia interpretación, pero cuando se ve el contexto, se vota la interpretación que la persona ha hecho. Ahora, se cuenta el caso de la mujer que gustaba especialmente la lectura de la Biblia, porque tenía tantos textos bonitos. Parece que algunas personas la leen así, esperando encontrar algún texto bonito. A estos lectores parece no importarles el lugar donde se encuentran las palabras y su conexión con el resto de los pasajes. Definitivamente este tipo de lectura conduce a un mal entendimiento, porque es la conexión de los versículos con el pasaje donde ocurre lo que da su verdadero significado. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído hemos oído que personas ocupan un versículo y le dan una interpretación que no les importa el contexto, no les importa el antes, no les importa el después, y quieren aferrarse a defender algo, y no es así. Hay muchas malas interpretaciones. Siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden, es decir, que están antes, de las palabras antes al texto y de las que le siguen al texto. Estas palabras se llaman el contexto porque se encuentran en conexión estrecha
con el texto. Déjeme ocupar una cita. Amén. Entonces, fíjese, ¿cuántas veces hemos oído que la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la gente ocupa ese versículo como para poder, voy a ir a hacer tal cosa, voy a no sé qué, y empiezan a hablar un montón de cosas. Es que la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjese que cuando leemos Filipenses 4:10, está hablando de la provisión de Dios para el apóstol Pablo, de las dádivas que le dieron los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y oiga lo que dice el 12, oiga lo que dice el 12, lo que precede al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Entonces, sé tener abundancia, lo puedo, porque cuando tengo abundancia puedo hacer ciertas cosas. Pero sé también tener escasez y puedo seguir haciendo las cosas. Y el 14 dice, sin embargo, oiga el 14, que el que le sigue, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Entonces no significa que todo lo puedo hacer en Cristo. No puedo ir y que, mire, hay que declarar que vamos a comprar un terreno de 2 millones porque todo lo podemos. No, 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 no. Dice, hay que saber cómo manejarse con abundancia, pero óigame, ¿tiene usted el dinero para pagar la cuota de ese terreno de 1 millón, de 2 millones? No, entonces no lo haga. Sepa vivir cuando hay escasez. Como también cuando se menciona ya el versículo de Corintios, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, no, hermanos, aquí está diciendo, y aquí está diciendo de que, un ejemplo, ya no hay que diezmar. Ok, no toquemos no voy a entrar al punto del diezmo. Pero cuando usted lee todo el capítulo 9, se da cuenta que en ningún momento habla de eso. ¿De qué está hablando el capítulo 9? ¿De qué está hablando el capítulo 8? Que los de Corinto le ofrecieron, así como los filipenses, le ofrecieron mandarle ofrenda al apóstol Pablo para cubrir sus necesidades. Y los macedonios, que eran más pobres o eran pobres comparado a los de Corinto, habían sido solícitos y lo habían enviado y habían hecho de corazón. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, miren, 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 para empezar, ustedes me ofrecieron a mí esta ofrenda. Ustedes me ofrecieron, yo a ustedes en ningún momento se los pedí. Entonces, cada uno de como propuso, lo que sintió. No se sienta, dice, no con tristeza ni por necesidad. No es una condicionante. Cuando usted lee el capítulo 8 y 9, usted se está dando cuenta de que está hablando de la condición de dar a aquellos que necesitan. ¿Y qué es lo que se necesita hacer o se necesita tener? Entonces, muchas veces la gente ocupa estos versículos como estos ejemplos para darle una interpretación propia. Y otros lo único que hacen es agarrarse de eso para repetirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo recomendar?
lea todo el capítulo. Porque fíjese que en el 9:7, pero ¿qué dice el 9:6? Lo que le precede. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, ahí que está diciendo que entre yo más dé y dé de corazón, no porque me lo han impuesto, no porque me lo obliguen a hacer. Amén. Entonces dice, oiga, porque muchos toman el 9:7 para decir que no hay que dar. Es que miren, no hay ningún problema. A mí la hice cada uno de como propuso. Entonces yo voy a dar solo $1. Está bien, délo. Pero ¿qué dice el 6? Que el que siembra escasamente, siembra en el reino de Dios. Que eso son dos cosas muy diferentes. No es que la cosa de que voy a sembrar, porque muchos esto lo utilizan. Oiga, y aquí vamos, interpretación bíblica. Muchos esto lo utilizan para engañar a otros a que den más dinero. Hermano, de $2,000 porque el Señor le va a dar 10,000. No es así. Y oiga lo que dice, lo que sigue después del versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, hermanos, muchas veces con el versículo que precede y con el versículo que le sigue, usted puede entender. Pero yo le recomiendo, lea el capítulo. Eso le va a dar una interpretación. Y en el caso de 2 de Corintios 8 y 9, se cree de que es un solo párrafo, una sola parte de la carta, pero se dividió porque venían la parte de los macedonios y la parte de los de Corinto. Entonces, siempre es necesario tomar nota de las palabras que preceden y siguen al texto. Estas palabras se llaman contexto porque se encuentran en conexión estrecha con el texto. Sin embargo, el contexto puede ser inmediato o remoto y de alguna manera afecta su interpretación. Con frecuencia, vamos a poner otro ejemplo, con frecuencia citado 1 Corintios 2:9. Dice, ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, muchos citan este versículo para enseñar que Dios ha reservado en el cielo muchas cosas que ahora no entendemos. Y no podemos dudar que será así, pero comprendemos que al analizar el texto en Isaías 64:4, que dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él, por el que en él espera. Perdón que hoy yo lo leí mal. Que hiciese por él que en él espera. Se refiere al tiempo antes de la venida de Jesucristo y del Evangelio. Amén. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, ahí mismo, volviendo a 1 Corintios 2, pero en el 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Entonces, en el versículo 8 dice el apóstol que los príncipes de aquel tiempo no conocieron la gloria que corresponde al cristiano. De otra manera, no hubieran crucificado al Señor. Luego, en el versículo 10, Pablo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Bueno, dice en el 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, de esta manera vemos que el verso 9
se refiere a los misterios del Evangelio, revelados al creyente ahora, no al cielo que nos espera. Entonces, ahí hay otro ejemplo. Entonces, leemos, ¿verdad? Es muy importante poder comprender, como también ver lo que encontramos allá en Isaías 64:4. Hermanos, ¿cuál es la bendición? Bueno, la bendición es que la palabra del Señor está conectada entre sí. ¿Por qué? Porque es el mismo autor. Simple. Él inspiró a aquellos hombres y mujeres que escribieron. Entonces, qué importante es leer bien. Hermanos, es importante. Aprendamos gramática. Y digo en general. Pero también, qué importante es el contexto. Y como tercer punto, para este día, es los pasajes paralelos. Amén. Fíjese que en los 4 evangelios se narra que en muchos lugares la historia es la misma, usando en muchos casos un lenguaje idéntico. Los pasajes que se refieren al mismo asunto se llaman pasajes paralelos. Entonces, esto lo podemos ver en los evangelios. Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes, doctrinas o profecías, utilizando o usando un lenguaje similar. En la mayor parte de los casos, las formas variantes de la historia arrojan luz adicional sobre el evento y ayudan a usted y a mí como lectores a entender completamente o de una mejor manera lo que sucedió. Bueno, hay 3 pasajes que tratan la deidad de Jesucristo. Colosenses 1:15. Acompáñeme a Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Colosenses. Hebreos 1 del 1 al 13. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el tercer es Apocalipsis 1 del 4 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, estos textos pueden considerarse pasajes paralelos en cuanto tratan el mismo asunto. Amén. En el caso allá de los evangelios, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué se consideran pasajes paralelos? Porque los 3 textos tratan el mismo asunto, que es la deidad de Jesucristo. Contrario a esta enseñanza, muchos insisten en que Jesucristo es el primogénito de toda creación.
en el sentido que Jesús no es el creador, como es el primogénito, entonces fue creado. Entonces está, para muchos, esto es contrario a que el Señor, el Padre y el Espíritu son unos solos, sino solamente ponen a Jesucristo o a Jesús como el primero entre todos los seres creados, y pareciera que la misma cita les apoya este punto. No toman en cuenta que en Colosenses 1:16, porque nosotros hemos leído el 1:15, que en Colosenses 1:16 aclara el sentido, al decir que todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí, ¿qué dice Colosenses 1:16? Porque muchos se quedan solo con el versículo 15, pero no leen lo que sigue. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y dice la última parte, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cómo se va a crear para Él? Es decir, todo fue creado por medio de Él, porque todo se creó por medio de Él y para Él. En el estudio de los pasajes paralelos también permite una comprensión más completa de cualquier evento. En Mateo 9, del 2 al 8, encontramos la historia de la curación del hombre paralítico que fue llevado a Jesús por varios hombres sobre una camilla. Usted ya ha leído de esta enseñanza, ¿verdad? En Marcos 2, del 2 al 12, leemos que el enfermo fue llevado entre cuatro y que lo bajaron por el techo, donde hicieron una abertura que, sin duda, no hizo ningún daño a la casa. Entonces, tomando juntos estos detalles, permiten que al que está enseñando pueda dar una descripción del suceso, sin hacer uso de la imaginación. Y cuando comparamos estos dos como lectores, podemos comprender más la palabra. También algunos salmos se estudian en conexión con el evento histórico asociado con su composición, de lo que estaba pareciendo en ese momento. En la historia de Lot, no lo vemos como hombre de mucha espiritualidad. Si leemos Génesis 13 y leemos Génesis 19, leemos que era un hombre que tuvo envidia, que fue avaricioso, que quería más. Y después vemos a un hombre que estaba consciente de lo que estaba pasando, etc. Pero el apóstol el apóstol Pedro, rectifico, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 2:7, lo llama el justo Lot y afirma que estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Dice 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot abrumado por la nefasta o nefanda conducta de los malvados. Los dos pasajes nos presentan aspectos diferentes del hombre. En Génesis nos presenta de una manera a Lot, pero en Pedro, en segunda de Pedro, nos los presenta de otra. Por tanto, nuestra interpretación de él, de Lot, debe tomar en cuenta los dos aspectos. Fíjense que a mí me pasaba algo, y por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo, yo ponía al apóstol Pedro como alguien iracundo y que no sé qué, que no sé cuándo. Pero yo estaba dejando de lado cuando compartía de Pedro, porque compartía más de lo malo, de lo imprudente, etc. Pero cuando yo hice y uní las dos partes, porque es muy diferente el Pedro antes de la negación y al Pedro después de la negación. Un Pedro que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Un Pedro que sanaba su sombra, un Pedro que se convirtieron
era un Pedro diferente. Amén. Era un Pedro diferente. Entonces, no nos podemos quedar solo con el malo de Lot. Y malo, y malo, y malo. ¿Por qué? Porque aquí Pedro lo presenta como el justo. Y no me puedo quedar con aquel Pedro imprudente que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco, cuando después vemos a un Pedro diferente. Y por último, los libros proféticos se estudian de manera conjunta en cuanto hablen del mismo periodo del futuro o de la historia. Uno de ellos puede ser el mejor comentario sobre el otro. La forma más práctica de aplicar esta regla será la de hacer uso de una Biblia con referencias, una concordancia y tener apuntes y una memoria, ¿verdad? Entonces, para finalizar, todos nosotros que somos y debemos ser estudiantes, lectores, aprendices, para convertirnos en discipuladores, debemos de llenar nuestra mente con su palabra. Y de esto debe ser enteramente, para que podamos reconocer y relacionar los pasajes paralelos con los textos que tratamos de entender. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, leer con cuidado. Segundo, el contexto. Cuando usted lea una cita, lea todo el capítulo. No pierde tiempo, no perdemos tiempo. Leamos todo el capítulo. Si esto me queda duda, lea el capítulo anterior o los capítulos posteriores. Y usted y yo vamos a tener una mejor comprensión. Y también debemos de tener cuidado con los pasajes paralelos. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra y aprender. Señor, ayúdanos a interpretar tu palabra de una manera correcta. Señor, que sea por medio de tu Espíritu que abras nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.